empecé a militar en el Frente Amplio y en el Espacio 609. ¿Por qué el Espacio 609? Bueno, porque fue el sector que me permite mantener mi identidad política. Yo sigo reivindicando al vallismo dentro de este espacio Sí. político. No digo que el Frente Amplio sea vallista, porque tampoco lo considero. Digo que yo soy un vallista en el Frente Amplio. Sí, bueno, el vallismo fue una parte del Partido Colorado, ¿no? Que tampoco era el Partido Colorado, era un movimiento dentro del Partido Colorado, así que digamos Era que un se ha movimiento ido, muy claro, grande, casi que monopólico, pero naturalmente que en el Partido Colorado a lo largo de la historia han habido otras corrientes políticas más liberales, menos claro, liberales. Por allá nació la CBI en aquel es entonces, cierto. después de la apertura democrática, que sí era vallista, pero tenía tal vez una inclinación bastante más progresista de lo que era Jorge Valle o Julio María Sanguinetti. Sí, tal Bueno, cual. es parte de la historia Me más acuerdo de reciente. todo eso, Mariano, delata mi edad. Bue- Yo soy bueno, más joven igual, che, yo lo sí, leí. no, vos sí, vos sí, en tu caso sí. No, quería que me contaras un poco cómo fue este proceso de rendición de cuentas que terminó con la aprobación el otro día en diputados y que bueno, que fue muy negociado y que tuvo su trascendencia pública. Contame un poco. Bueno, generalmente las rendiciones de cuentas son de artículo único Ujú. en este tipo de instancias, cuando termina un gobierno y empieza otro, pero en este caso, con el objetivo de subsanar las deudas contraídas en el periodo anterior por el gobierno de la Calle, nosotros presentamos un articulado especial con habilitaciones crediticias y asignaciones presupuestarias para ministerios y para programas. Ujú. Entonces, bueno, yo quiero destacar dentro de los 7 artículos lo que tuvo más difusión pública. El tercer artículo buscaba facultar al gobierno, al Poder Ejecutivo, para hacer frente a sentencias judiciales firmes que ordenan la provisión de medicamentos de alto precio. Y eso incluye también técnicas y procedimientos terapéuticos que no están incluidos en el Plan Integral de Atención de Salud. Y lo que se hizo fue asimilar su tratamiento presupuestal al de otras sentencias judiciales generales. Acá el objetivo central Ujú. era permitir al Poder Ejecutivo a atender estas erogaciones sin necesidad de solicitudes especiales de refuerzo, ya que el gasto en esa materia se había triplicado desde el año 2019, por lo tanto Sí. ese tema lo teníamos que resolver. Mucha gente ha ido recurriendo a la justicia para conseguir medicamentos de alto costo. Exactamente, Ahí está. exactamente. Después el cuarto artículo planteaba una asignación de crédito para ACE. Ahí se solicitaron 61 millones de dólares para gastos de funcionamiento y este crédito, esto hay que entenderlo y hay que escucharlo bien, ¿no? Este crédito está destinado a cubrir facturas de proveedores. Acá no estamos hablando de compra de equipamiento, no, 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 estamos hablando de que no le pagaron las facturas a los proveedores no registradas en el año 2024 por falta de crédito presupuestal disponible. O sea, Y esta como no había situación plata para gastar, para pagar, las postergaron para el año siguiente. gastaron sin tener presupuesto. Sí, Entonces, esta situación se considera obviamente extraordinaria y de sí. una magnitud 10 veces superior a la de transiciones anteriores, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, estamos hablando de 80 millones en facturas no ingresadas al sistema, más de 100 millones de deuda a proveedores del 2024 y otros 100 millones de dólares necesarios para evitar una nueva deuda que se generara este año. O sea que estamos hablando de 280 millones de dólares en recursos a movilizar para ASE. Después, el artículo quinto, bueno, solicitaba refuerzos presupuestales para el Ministerio de Transporte, estimados en unos 144 millones de dólares, con el fin de cubrir las obligaciones derivadas de la solución del diferendo con el concesionario del Ferrocarril Central. Claro, eso Es era decir, ferrocarril. exactamente, esos montos corresponden a pagos por obras que se terminaron en 2024, pero que no se pagaron Claro. y que se postergaron para este año, incluyendo el periodo desde diciembre del 2023 hasta el Creo 2025. que el diputado Perrone después al final también, entre las cosas que dijo para justificar su voto, se preguntaba, no entiendo por qué no le pagamos al ferrocarril. Exacto. ¿Eh? Entonces, la razón fundamental de esta solicitud que hace el gobierno es que las partidas de refuerzo disponible en la actualidad no son suficientes para hacer frente a estas obligaciones. Claro. El sexto artículo, bueno, el sexto artículo es una prórroga. Ese era el planteo original hasta finales de este año para el acceso a garantías del programa que se llama Siga Entre Todos, es específicamente para aquellos proyectos del Ministerio de Vivienda que ya fueron aprobados en el
en el pasado año, y el final, que fue el más complejo, que fue el que llevó mayor debate, tenía que ver con la solicitud de un aumento del tope de endeudamiento para el gobierno central. ¿Para qué? Para adecuarlo a la proyección fiscal de este año. Es decir, actualmente, y esto la gente lo tiene que poder entender, no hay un tope explicitado para este año, y nuestra interpretación es que rige el tope del año pasado, Claro, que es de 2.300 millones antes de su ampliación. La claro, ampliación tuvo que ver con una cláusula que da cuenta de que cuando hay una contingencia, como la pandemia, claro. o como la sequía, bueno, tú puedes disponer de más recursos. Entonces, el tope estaba en 2.300 millones, pero la proyección del déficit fiscal de nuestro gobierno para este año es del 4,1% del Producto Bruto Interno. 4,1 el Signifi- PIB. exacto, significativamente mayor que al 3% que proyectó Arbeleche a febrero de este año. Claro. Entonces, este aumento se debe a gastos, a lo que estábamos conversando recién, a gastos postergados y a compromisos asumidos que obviamente impactan en la actualidad del país y en las definiciones del gobierno nacional. Por lo tanto, bueno, eso fue básicamente el planteo que hizo el Frente Amplio, y que por suerte contó con los votos para poder pasar a la Cámara de Senadores. Bien, superado este escollo que tuvo mucha discusión, porque desde la ahora oposición se dice que el gobierno, que los números estaban bien. Sin embargo, quedó confirmado que hay por lo menos un punto del PIB que estaba por fuera de lo anunciado, ¿no? Y bueno, hubo 970 millones de dólares que pasaron por debajo del radar fiscal del gobierno, ¿no? Claro, No estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de una situación compleja, eh, porque aparte la situación fiscal del Uruguay fue el desvelo del gobierno del doctor sí, Lacalle, ¿no? Ellos cambiaron la institucionalidad fiscal para tratar de equilibrar la situación de las finanzas públicas, y por lo tanto detener o contener el deterioro estructural del país, y no lo lograron. Incumplieron la regla fiscal de la cual hicieron una laraca permanente. Entonces, bueno, eso generó una situación bastante compleja, que tiene que ver con todas estas cosas que ¿es estamos habitual conversando. que un gobierno le deje al otro así una lista grande, tan grande de cosas para pagar y no? Es habitual que quede de un gobierno a otro cosas para pagar, sí, no esto, que es extraordinario, que es casi un punto del Producto Bruto. Claro, Es habitual que te quede un 0,1, 0,2, 0,3, ahora casi un 1% del producto claro, es un disparate, y habla no solamente de lo que postergaron, sino de alguna manera del adelanto de pago. Por ejemplo, a esta situación de postergación de pago se suma que le solicitaron a las empresas públicas del pasado año adelantos de impuestos que mm, deberían haberse pagado este año. A UTE le pidieron 45 millones de dólares por concepto de impuesto al patrimonio e IRAE, y a ANCAP le pidieron 30 millones por concepto de IMESI. O sea que en conjunto representa un 0,1 del PIB. claro. Entonces, estamos bien complicados en ese sentido, y por lo tanto nosotros celebramos la posibilidad de que la mayoría del Parlamento haya entendido de la urgencia que tiene el país, de poder cumplir con las cuestiones que se comprometieron el pasado año para seguir siendo un país serio, en definitiva, ¿no? Totalmente. Superaron el escollo, esto de no tener mayoría en diputados en esta oportunidad, superaron ese escollo en un panorama que parece que va a ser así, ¿no? Muy negociado. ¿Cómo la ves vos como jefe ahí de la bancada? Bueno, yo en realidad lo he hablado estos días anteriores a esta nota con otros medios de comunicación. El Parlamento viene dialogando desde el 15 de febrero, porque Ujú, en realidad ahora se puso mucho el foco en la rendición, porque seguramente sea el proyecto más importante desde el 15 de febrero a la fecha por su relevancia, ujú, pero también han pasado otros proyectos donde hemos votado con otros partidos políticos. El proyecto de gobiernos departamentales salió porque el Partido Colorado acompañó la posición mayoritaria del Frente Amplio. El sí, proyecto de ley de CASMU prosperó porque el resto de los partidos políticos acompañaron la posición y la solicitud del Frente Amplio. Seguramente semana que viene o la otra, no recuerdo bien la fecha, vamos a estar dando trámite al proyecto de eutanasia, y eso va a salir con los votos del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Frente Amplio y de algún legislador del Partido Nacional. ¿Por qué hace ruido esto de la rendición de cuentas? Bueno, porque se da en el marco
de la discusión de quién va a tener la mayoría en el directorio del Partido Nacional. claro, Entonces, cualquier ruido que aparezca en la vuelta va a ser escenario para que las figuras que están disputando el liderazgo de esa colectividad tan importante del país puedan hacer un poco de ruido, un poco claro. de escándalo. Y Pues esa sí, es la verdad. claro, No hay otra, o sea, no hay más perro que el chocolate, como dice el dicho. Es así. Si tú miras el último mes, cada comisión parlamentaria, cada sesión de la Cámara de Diputados o de Senadores, escenario para que Javier García, Sebastián da Silva, Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber y puedo seguir, hagan algún comentario de algo que pasó, de claro, algo que sucedió. Y eso tiene que ver con la consolidación y el liderazgo de una interna partidaria que naturalmente es muy importante. claro. Pero bueno, nosotros no nos podemos hacer cargo de la interna de los demás partidos políticos. Nosotros tenemos que gobernar. Totalmente. En este año, bueno, la otra instancia tiene que ver con la presentación del presupuesto del gobierno, esto es el proyecto de ideas, el conjunto de ideas que el gobierno va a desarrollar durante los próximos 5 años. ¿Qué cosas te motivan, te preocupan, te pensás que se van a comenzar a tratar en primer término, Mariano? Déjame, porque ¿Sí? estoy viejito y me voy acordando de las cosas por parte. Dale, Otro de los temas que yo quiero reivindicar es sí. el tema de la caja de profesionales, Ah, digo sí, respecto a los acuerdos políticos. ¿Por qué? dale. Porque todo el mundo dice, che, pero pasó una cáscara del proyecto hacia el Senado para que el Senado lo arregle. Bueno, yo quiero decir que ese proyecto, los primeros 15 días, no contaba con el respaldo de nadie en la oposición, de absolutamente nadie, y eso Claro, peligraba que el proyecto saliera de la Cámara de Diputados. Entonces hubo un trabajo muy fino de diálogo permanente con blancos, con colorados básicamente, con el Partido Independiente, para poder darle trámite a un proyecto que es absolutamente relevante porque si no se vota la caja quiebra, tan sencillo como eso, claro. y ahí la gente no solamente queda a la vera del camino, los profesionales, sino que la erogación del Estado para poder sostenerla va a ser mucho mayor en el caso de que la hubieran votado. Entonces, con esto quiero decir que no es que conversemos con Cabildo Abierto, conversamos con todos, Claro. con absolutamente todos los partidos políticos, con Salle incluido, ¿no? Porque a Sí, veces uno pone a Salle como por fuera del sistema político y cuando nosotros negociamos la caja de profesionales, en cada reunión que tuvimos con la coalición republicana, ¿quién estaba? El claro. doctor Salle sentado allí escuchando, conversando y discurriendo sobre el tema, trabajando de manera conjunta con ellos. Eso por un lado. Bien. Por otro lado, los ministerios están construyendo sus presupuestos. Nosotros vamos por parte, Ujú. estábamos atendiendo la situación concreta de la rendición de cuentas, que era el pilar sustantivo, porque de eso dependía básicamente la situación fiscal del país hacia adelante y los recursos que nos iban a quedar en la vuelta para poder ir sosteniendo políticas públicas futuras. Tenemos tiempo hasta el mes de agosto, así que yo voy a tener que presidir la Comisión Integrada del Presupuesto con Hacienda. Así que las prioridades de ese presupuesto son las 63 medidas que el presidente de la República colocó en el debate público en la campaña electoral, más las que sumó a partir del 1 de marzo y que completan ese pool de propuestas. Para eso hay un compromiso de que va a haber financiamiento y después irán haciendo y resolviendo Ujú. otras cuestiones, pero las prioridades son las del programa de gobierno que se sintetizan en esas 63 medidas que han sido difundidas ampliamente. Muchas de ellas presentadas acá en Colonia, ¿no? En el Real. Exactamente, 48 de las Exacto, 63 exacto. se presentaron en la Plaza de Toros y el resto se completaron con algunas que tienen que ver con los discursos del propio candidato, de Yamandu Orsi, o con propuestas que emergieron del propio gabinete. ¿Vos crees que después de que termine esta campaña del Partido Nacional por la presidencia del honorable directorio se tranquilizará la cosa de forma de poder discutir más tranquilamente, digamos, el presupuesto? Bueno, no sé, ayer me O, preguntaban, me dice, o, Cabildo Abierto no es predecible, sí, me decía una periodista, y yo no sé si la oposición tiene que ser predecible. Yo lo que digo es que hoy tienen un grado de irritabilidad, los blancos en general, que no les permite prestarle los votos al gobierno para nada, para absolutamente nada. ujú, Pasada esta instancia de tensión interna que ellos van a tener, bueno, yo espero que sí. Yo tengo mucha confianza en los diputados blancos del interior, ¿eh? ujú, Porque son nacionalistas, porque responden a una colectividad política, pero también tienen que responderle a su gente en sus territorios. claro, La gente necesita cosas,
necesita vivir mejor. El peso de los intendentes es muy relevante también. El gobierno central tiene un gran relacionamiento con los intendentes de los 19 departamentos. Entonces veremos cómo va transcurriendo la cosa. Y lo que sí me preocupó un poco es la actitud de algunos colorados, no de todos, no de la mayoría de los colorados. El Ujú. otro día escuché al secretario general del Partido Colorado hablar de cogobierno, de que el Sí. Frente Amplio tiene que entender que tiene que hablar con la coalición con tiempo, porque en realidad esto es hay que pensarlo en clave de cogobierno, y eso no es así, bajo ningún punto de vista. A nosotros nos eligieron para gobernar y para construir las mayorías que se necesitan para darle trámite a leyes importantes que nos permitan estar más seguros, que nos permitan abatir la indigencia, combatir la pobreza, y para eso se precisan acuerdos nacionales. Acá no hay cogobierno, acá no hay un colegiado. Si Ojeda piensa eso, está meridianamente equivocado. Y bueno, me parecía importante decirlo porque en definitiva No, los roles está bueno son porque es un poco diferentes. la visión que tiene mucha gente de la sociedad, que dice, bueno, como está planteado este gobierno sin mayorías en diputados, el blancos y colorados van a cogobernar. Y No es así porque en definitiva, primero que ambos bloques impulsamos proyectos nacionales muy diferentes, que no significa que no tengan puntos de acuerdo y conexiones. Bueno, esos puntos de acuerdo y conexiones cristalizarán con proyectos concretos. Cabildo Abierto ha sido el centro del debate político en las últimas 48 horas. sí. La gente ahora está muy pendiente porque se ha construido esta noticia de que se juntaron en la torre ejecutiva, el secretismo, la mano en coche, que ¿Vos no fue sabías así. eso? Te mencionan a ti Sí, como claro, que claro, claro que lo sabía, eras- claro que es así. ahí A está. mí me lo comunicó, me informó el secretario de la presidencia. Pero lo que te quiero decir es que al día siguiente, Cabildo Abierto, porque hubo sesión al día siguiente, la Sí. vida siguió después de la revisión de cuentas. Entonces, ellos no votaron un acuerdo internacional que extendía las políticas de género a nivel continental, por llamarlo de alguna manera, no me acuerdo exactamente del detalle. Y Sí. Cabildo Abierto no solo que votó en contra, sino que cuestionó duramente al gobierno Claro. nacional. Y lo mismo sucedió cuando no votó un seguro de paro, porque ellos dicen que es un financiamiento encubierto a dos frigoríficos de capitales chinos, y golpeó de vuelta al Frente Amplio y con nombre y apellido llaman Duorsi. Entonces, por eso digo, la Claro. actividad política tiene estas cosas. Cabildo Abierto siempre se ha mostrado como una fuerza política independiente en sus decisiones, Y, estando en el gobierno y siendo oposición. claro, Entonces, uno va a ir negociando con el que se descuide, claro. porque la vocación del gobierno es tratar de construir políticas públicas que tengan la mayor base social y política de apoyo posible para que tenga el mayor grado de legitimidad. Y vamos a hacer el esfuerzo para conversar y acordar con todos. Esa es De- nuestra tarea. Dentro del esquema parlamentario que tienen ustedes, ¿qué planes o qué proyectos, además del presupuesto, crees que en este año se van a estar tratando, por lo menos van a proponer ustedes, Mariano? Bueno, varios, le dimos el otro día estado parlamentario a 5 o 6 iniciativas, una que tiene que ver con la seguridad digital y eso habla del ciberdelito, Ujú. para que la gente entienda. Después tenemos algunas medidas que hemos planteado en un proyecto de ley bastante extenso que tienen que ver con el comercio minoritario. Después te planteamos otro proyecto en las últimas horas que tiene que ver con los deudores. Es decir, el Frente Amplio viene trabajando con una agenda común con el Poder Ejecutivo, pero notoriamente que también los legisladores venimos haciendo aportes para tratar de, primero de llenar de contenido el Parlamento Nacional y después de tener iniciativas legislativas que redunden en beneficio de la gente. Por lo tanto, bueno, estamos muy tranquilos por nuestra tarea y en ese sentido estamos trabajando a marcha camión para de alguna manera ir discutiendo y dándole trámite a proyectos que son realmente relevantes. Van a ser 5 años muy agitados, ¿no? Van a ser 5 años, que no sé si van a ser agitados, esperemos que no, pero que en definitiva nos interesa que la gente entienda que nosotros estamos trabajando y haciendo el mayor esfuerzo posible para lograr los acuerdos que el país necesita, porque la historia del Uruguay siempre Sí. fue la historia de esa mesa chica para, en definitiva, construir las mayorías necesarias que le permitan al Uruguay resolver sus temas básicos. Acuerdos mínimos siempre han existido, diferencias también han existido, pero siempre hemos podido los partidos anteponer el interés general por encima de cualquier otro interés espurio, y yo brego para que eso siga siendo así.
Ojalá que sí, Mariano. Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, muchísimas gracias por tu tiempo y por la gentileza de siempre, porque a veces, siempre lo digo, a los medios del interior, chicos del interior, nos cuesta llegar a los legisladores y tú siempre has tenido la gentileza de Con atendernos, el así que mayor de los gustos, porque primero fui comunicador al igual que tú, segundo porque la mayor parte de mi vida transcurrió en el interior y en tercer lugar siempre estoy a la orden para hablar con ustedes cuando ustedes lo requieran. abrazo grande, buena jornada. Que pasen muy bien, hasta luego. Igual, chau, chau. Bien, así hablábamos con el diputado del Frente Amplio y jefe de la bancada del Frente Amplio en Cámara de Diputados, Mariano Tucci, para conocer un poco cómo es la expectativa de bueno, cómo fue